Hola a todos y bienvenidos un maravilloso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy os traigo la que probablemente sea mi batalla favorita de la Segunda Guerra Púnica, la batalla de Geronium. Desde luego no la más conocida, pero una auténtica joya para los amantes de la táctica posicional. De un lado tenemos a Marco Minucio, el Magister Equitum romano, y del otro a Aníbal Barca, el célebre general cartaginés. Acompañadme y repasaremos esta partida de ajedrez entre los dos comandantes, usando Google Earth para conocer mejor las características del terreno. Antes de nada, informaros de que el 15 de enero celebraremos el primer aniversario del canal, y que para tan feliz ocasión tengo previsto hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Os invito a participar suscribiéndoos y dejando en los comentarios cualquier pregunta que queráis hacerme, sobre el canal, sobre historia, sobre la bibliografía o sobre lo que sea. Yo luego seleccionaré unas cuantas para contestar en ese vídeo. Dicho eso, arrancamos ya con lo que nos atañe hoy. Retomando la narración donde la habíamos dejado en el último vídeo, el de la batalla de Lager Falernus, tendríamos a Aníbal acampado en Alife, después de haber escapado a la trampa de los romanos. Fabio Máximo, el dictador o prodictador, según nos posicionemos con respecto al relato de Tito Livio, había sido llamado a Roma, con motivo de unos sacrificios religiosos, y su Magister Equitum, Marco Minucio, el segundo al mando, se había quedado al cargo de las 4 legiones, en las colinas de Pietrabairano. Poco después, Aníbal fue informado por sus exploradores de que había una gran cantidad de grano en los alrededores de Lucera y Geronium, y que de las dos ciudades, la mejor situada como base de operaciones era la segunda, por lo que el general cartaginés se dirigió hacia allí con su ejército. Tito Livio se desvía de Polibio en este punto. Según él, Aníbal amagó un avance en dirección a Roma, pasando por tierra de los Pelignos, para luego cambiar de rumbo y alcanzar de nuevo el norte de Apulia, más concretamente Geronium. A priori parece un desvío considerable, y de hecho, De Santis, Waldbank y Lazenby lo ponen en duda, recordándonos que los cartagineses arrastraban con ellos una enorme caravana de ganado robado en Campania. Sin embargo, Cromeyer aportó una serie de argumentos estratégicos por los cuales esta ruta podría haber sido posible. En primer lugar, el invierno del 217 a.C. se presentaba para los cartagineses mucho más complicado que el del 218, desde un punto de vista logístico. El año anterior habían invernado en el Valle del Po, en proximidad de aliados galos y con un ejército romano derrotado y disperso, pero ahora se encontraban en el corazón de Italia, acosados por 4 legiones intactas y sin ninguna ciudad amiga en cientos de kilómetros a la redonda. Esto suponía que Aníbal debía ganar tiempo para aprovisionarse, antes de que las temperaturas bajasen y la comida empezara a ser un problema. Si hubiera seguido la ruta más razonable, la que defienden la mayoría de autores, que pasaba por Isernia, Boviano y Geronium, los romanos les habrían seguido sin dudarlo, igual que llevaban haciendo todo el verano. Pero marchando hacia Sulmona, en territorio de los Pelignos, los romanos habrían tenido que avanzar en paralelo y hacia el oeste, para bloquear el camino a Roma. Con esta maniobra de despiste, Aníbal habría ganado unos días de margen, para iniciar el aprovisionamiento sin preocuparse por sus enemigos. Eso también explicaría por qué Tito Livio habla de un amago de marchar hacia Roma, a pesar de que la ruta parece más bien alejarse. Su testimonio debía de reflejar la lectura que hicieron los romanos del inesperado movimiento de Aníbal. La localización de Geronium es uno de los grandes misterios de la campaña. Solo tenemos 2 fuentes que hablan sobre su situación y ambas son ambiguas a este respecto. Por un lado, Polibio nos dice que estaba a 200 estadios de Lucera, equivalentes a 37 kilómetros. En casi todos los libros de historia vais a ver la conversión a 35,5, porque en la geografía de Estrabón se dice que Polibio equiparaba el estadio a 8 millas romanas y 1/3. Sin embargo, como llevamos viendo toda la campaña, cuando Polibio se basa en fuentes romanas, nos da siempre distancias en múltiplos de 8, y en su tercer libro dice claramente que 8 millas equivalen a un estadio. De todas formas, si os interesa mucho el tema, que no creo, hay un artículo de Sara Pozzecari para la revista Phoenix, con 19 páginas íntegramente dedicadas a la cuestión. Nosotros vamos a convertir estos 200 estadios a 25 millas romanas o 37 kilómetros. Con este dato, trazaremos un círculo alrededor de Lucera, y como estos números tienen pinta de estar redondeados, y además aquí estamos midiendo en línea recta, sin saber cómo era el trazado del camino, vamos a añadir un margen de error de 15 kilómetros. Por lo tanto, entre estos 2 círculos estaría Geronium. La otra fuente que tenemos es la tabla de Peutinger, posiblemente el único mapa que nos ha llegado procedente del mundo romano, aunque la copia que se conserva es del siglo XV. Os dejo un enlace de altísima resolución en la descripción del vídeo para el que esté interesado en estudiarlo más en detalle.
A nosotros la parte que nos atañe es esta en la que ahora hago zoom. Aquí se lee claramente Geronum, a 8 millas romanas de un cruce de carreteras entre Larino y Teano de Apulia. El ramal que pasa por Geronum concluye en Boviano, por lo que esas 8 millas romanas, casi 12 kilómetros, deberían medirse en dirección sur-suroeste. Como no sabemos a qué distancia de Teano comenzaba el camino a Boviano, vamos a medir desde la propia ciudad, y añadiremos otro margen de error de 5 kilómetros arriba y abajo. Así pues, donde intersecan los dos círculos, debería estar escondida la mencionada Geronium. Eso nos da como localización probable el área comprendida entre Castel Dragonara y Casalnuovo Monterotaro. Si en alguna parte habéis leído que Geronium se corresponde con Gerione, esto se debe únicamente al parecido etimológico. Todos los historiadores a los que he leído, sin excepción, lo descartan por estos motivos. Su posición implicaría rechazar ambas fuentes, ya que no entra dentro de la distancia ni de Lucera ni de la tabla de Peutinger. Está a 600 metros de altitud, en medio de las montañas, cuando Polibio dice que a su alrededor había llanuras. Por esa misma razón, sería un mal lugar para pasar el invierno, bastante más frío que en las tierras bajas. Y por último, el desarrollo de la batalla es irreconciliable con la topografía de la región. Kromeyer, que como siempre es el más preciso en sus propuestas geográficas, sitúa Geronium en esta colina de unos 250 metros sobre el nivel del mar y 100 sobre el nivel del área circundante. Nosotros la vamos a usar para la reconstrucción, porque siempre es mejor ver las maniobras sobre topografía real, especialmente en un vídeo como el de hoy. A su llegada, Aníbal trató de tomar la ciudad de una forma pacífica, así que inicialmente ofreció su amistad a sus habitantes y les mostró sus mejores intenciones, pero como estos se negaron a entregarla, el cartaginés se vio forzado a emplear la fuerza, masacrando a todo el mundo tras un breve asedio. Curiosamente, Tito Livio, que es el que más le gusta hablar de la crueldad de Aníbal y de sus matanzas, ofrece una versión diferente en esta parte, y afirma que los habitantes de Geronium ya se habían marchado antes de la llegada de los cartagineses, debido al derrumbe de una sección de su muralla. El general instaló su campamento en el exterior de la ciudad, fortificándolo con un foso y una empalizada, y las casas y las edificaciones de Geronium las preservó en su mayor parte para poder usarlas como almacenes de grano para el invierno. A continuación dividió al ejército en tres partes, dos para salir en busca de suministros y otra para defender el lugar y ofrecer protección a los otros. Por lo que nos cuenta Polibio, las cosechas habían sido tan buenas que los cartagineses reunían cada día cantidades ingentes de grano. Algunos historiadores modernos teorizan que, puesto que estaban ya cerca del otoño, el grano habría sido saqueado a las poblaciones vecinas y no recogido directamente de los campos, siendo la opción alternativa que la incertidumbre de la guerra hubiera retrasado las cosechas y que el trigo aún no hubiera sido recolectado. Volviendo a los romanos, Marco Minucio, en un principio, siguió fielmente la estrategia de Fabio, acompañando a Aníbal desde las colinas. Según Peter Connolly, su ruta le habría llevado por Isernia, Boviano y Campobasso. Camino de Casacalenda debió de ser donde recibió el informe de que Aníbal estaba en Geronium, y entonces descendió de las colinas para instalar su campamento. Polibio nos dice literalmente que estaba deseando entrar en combate con el enemigo a cualquier precio, pero como de costumbre, Polibio ya sabe lo que sucedió después y está sacando conclusiones en base a hechos posteriores. Aquí vamos a pasar ya al mapa topográfico, porque hoy la diversión empieza muy pronto. Esta reconstrucción, os recuerdo, se basa principalmente en Kromeyer, pero también en Peter Connolly, una de las mayores autoridades en historia clásica. Y como es una batalla muy especial, porque se trata de una lección de táctica en toda regla, vamos a usar imágenes de Google Earth para visualizar mejor el campo de batalla, dónde estaba Aníbal, dónde estaba Minucio y cómo era el terreno entre ambos. Ante la llegada de los romanos, Aníbal cambió el reparto de tareas en su ejército. Un tercio de los soldados pasaron a ocuparse del aprovisionamiento y el resto se desplazaron con él, para instalar un nuevo campamento a 16 estadios del primero, de nuevo un múltiplo exacto de 8, que serían 2 millas romanas o 3 kilómetros. De este lugar, Polibio nos dice que era una colina, y que desde ahí podían proteger sus partidas de recolección de alimentos. Nos estaríamos refiriendo, por tanto, a esta elevación cerca de los 250 metros de altitud. Su posición ciertamente era clave, ya que defendía una aproximación directa hacia el campamento de Geronium, y en líneas generales, cualquier intento de interferir en sus expediciones de aprovisionamiento. Entre este nuevo campamento cartaginés y el romano, había otra colina más, cuya situación ya no solo protegía a Geronium, sino que cerraba completamente el acceso a las llanuras, por lo que Aníbal envió durante la noche a 2000 jabalineros para ocuparla. Si echamos otro vistazo a Google Earth, vemos que esta posición era mucho más amenazante para los romanos y desde luego más aventurada para los cartagineses.
Aquí es donde DeSantis y Wallbank ponen en duda que Aníbal intentase operar interponiendo un río entre su avanzadilla y su campamento. Pero Cromeyer nos asegura que cuando él visitó la zona, en abril, antes incluso del verano, el río era fácilmente vadeable en este punto del mapa. Los hechos que narramos tuvieron lugar con total seguridad antes de septiembre-octubre, lo que vendría a ser mediados o finales del verano. Y en Google Street, si nos fijamos en esta imagen de agosto de 2009, comprobamos que en esa época el río sería poco más que un arroyo sin relevancia. Al amanecer, Minucio avistó a las tropas enemigas a escasos 2 kilómetros de su campamento, y envió a su infantería ligera para disputar el control de la colina. En el enfrentamiento que tuvo lugar, los romanos resultaron victoriosos. Y acto seguido, el Magister Equitum desplazó a sus 4 legiones hasta la elevación que acababan de capturar. Aníbal, preocupado por el aprovisionamiento, no podía permitirse la inactividad con el invierno aproximándose, así que tuvo que volver a cambiar el reparto de tareas, enviando a más hombres a recoger grano y a otros a llevar a los animales a pastar. Minucio, en contradicción con la injusta acusación de Polibio, había conseguido poner al general enemigo en una posición muy delicada, sin correr ningún riesgo, algo de lo que el propio Fabio habría estado muy orgulloso. Aprovechando su ventaja, y con los cartagineses desperdigados por todo el territorio, agrupó a varios destacamentos de caballería e infantería ligera, y literalmente los envió a cazar hombres, con instrucciones precisas de no hacer prisioneros. Aníbal volvía a verse entre la espada y la pared. No podía enviar a los hombres que le quedaban a defender a los que habían salido, porque entonces dejaría el campamento vacío, ni podía ofrecer batalla a los romanos por falta de efectivos. El resultado fue que muchos de los suyos murieron, y la moral de sus enemigos se elevó de tal manera que acabaron asaltando su campamento, intentando derribar la empalizada exterior. Los cartagineses se defendieron lo mejor que pudieron, pero lo que les salvó fue la intervención in extremis de Asdrúbal, uno de los comandantes. Este, junto con varios de los soldados en misión de aprovisionamiento, se había refugiado en el campamento de Geronium, y ahora acudió con 4000 hombres para repeler a los romanos. Gracias a ese respiro, Aníbal pudo sacar a sus tropas y formar frente a la empalizada, preparadas para combatir ordenadamente en caso de que se produjera otro ataque. Poco después de este choque efímero, el general decidió evacuar la colina en la que se había instalado y regresar al punto de partida, por miedo a que el campamento de Geronium cayera en manos romanas y con él todas sus reservas de grano. Minucio, por tercera vez en un corto espacio de tiempo, desplazó sus 4 legiones y ocupó la posición que acababa de abandonar Aníbal. Así que, corriendo un riesgo mínimo, el Magister Equitum había conseguido infringir un número indeterminado de bajas a los cartagineses, había ahogado su capacidad de aprovisionamiento y mantenía un control férreo sobre aquella parte del territorio. Pero más allá de lo que la victoria hubiera supuesto para sus enemigos de armas, lo importante era lo que iba a suponer para su enemigo político, el dictador Fabio Máximo, porque lo primero que hizo tras el enfrentamiento fue enviar un informe a la capital, convenientemente exagerado, según asegura Polibio, para alimentar las dudas y la campaña de desprestigio contra Fabio. Y ya que acabamos de mencionarle, vamos a dar un salto a Roma para ver lo que estaba sucediendo en el campo de batalla del Senado, porque como recordaréis, Fabio Máximo había sido convocado con el pretexto de unos sacrificios religiosos, aunque en realidad todo indica que fue una encerrona para pedirle explicaciones por lo del Ager Falernus. Durante su estancia en la ciudad sucedieron muchas cosas y casi ninguna buena para el dictador. Primero se insistió en que presidiera las elecciones para seleccionar a otro cónsul, en sustitución del difunto Cayo Flaminio. Si recordamos, al otro cónsul, Cneo Servilio, Fabio lo había enviado al Quinto Pino para quitárselo de en medio, por lo que seguramente no tenía mucho interés en que se nombrase a otro. Y aunque ahora nos da un poco igual, el elegido fue Marco Atilio Régulo. Después tuvo que lidiar con un rumor que se había iniciado durante su estancia en el Ager Falernus. Al parecer, Aníbal había descubierto la localización de una finca propiedad de Fabio, y la había marcado como intocable para sus hombres, así que resultó un poco sospechoso que los cartagineses arrasaran todas las tierras de la región, salvo las suyas. Eso ocasionó que los romanos comenzasen a acusarle de haber pactado con Aníbal atendiendo a intereses personales. Para salir de esta, Tito Livio nos cuenta que Fabio decidió vender la maldita finca y con el dinero obtenido pagó el rescate de los prisioneros romanos que habían quedado fuera del último intercambio con los cartagineses. Superado ese inconveniente, todavía tuvo que hacer frente al mayor problema de todos, la llegada del informe de Minucio, que hablaba de una victoria sobre los cartagineses justo cuando el dictador no estaba presente. Como os podéis imaginar, los romanos, que estaban desesperados, vieron en Minucio a un salvador, y empezaron a alzarse voces exigiendo la inversión de los roles. Por lo que nos cuenta Tito Livio, el único apoyo que encontró la propuesta fue el de Cayo Terencio Varrón, el famoso, quizás injustamente, responsable de la derrota de Cannas.
Ya hablaremos de él en profundidad cuando lleguemos al vídeo de esa batalla, pero por lo pronto me parece absurdo pensar que esta moción se aprobase con su único apoyo. No digo que no fuera uno de los que favorecían a Minucio, que estoy seguro de que sí, pero señalarle como principal responsable obedece a un intento por relacionarle directamente con otro fracaso militar. Lo que sucedió finalmente fue que se decidió igualar los poderes del dictador y de su Magister Equitum, algo sin precedentes en la historia de Roma. Es decir, que a efectos prácticos anularon la dictadura de Fabio, ya que se iba a volver a operar igual que durante un consulado normal, con 2 hombres dirigiendo los asuntos militares de la República y teniendo que consensuar todas sus decisiones. En el vídeo de Lager Falernus os dije que la excepcionalidad del nombramiento de Fabio había tenido 2 consecuencias determinantes para su dictadura. La primera era que no había podido elegir a su Magister Equitum y que se le había impuesto a Marco Minucio. Y la segunda la acabamos de desvelar. La irregularidad de su elección, o su prodictadura, permitió al Senado igualar su poder al de su segundo al mando. Los dictadores tenían el requisito de que debían haber ejercido antes como cónsules, pero los Magister Equitum no, y de hecho era mejor así para marcar una diferencia de estatus que ayudara a evitar conflictos de autoridad. El caso de Minucio era especial, porque ya había sido cónsul en el 221 a.C., otra excepción a la norma que contribuyó a flexibilizar la dictadura de Fabio y a convertirla en un híbrido extraño y sin igual. Sobre si Minucio oficialmente continuó en el cargo de Magister Equitum o se le concedió también el título de dictador, hay disparidad de opiniones. Los textos clásicos parecen indicar que los títulos de ambos se mantuvieron inalterados. Sin embargo, se conserva una piedra con una dedicatoria a Hércules que dice lo siguiente: a Hércules sagrado, Marco Minucio, hijo de Cayo, dictador, lo ofrece. Esto indicaría que Marco fue efectivamente dictador, aunque hay 2 explicaciones posibles. La primera es que sus partidarios y él decidieran unilateralmente que si su poder era igual al del dictador, merecía poder utilizar ese título, aunque oficialmente no estuviera así reconocido. La segunda opción es que Marco Minucio en realidad hubiera sido dictador, pero antes del 217 a.C. No voy a profundizar mucho en esto porque me desviaría del objetivo del vídeo, pero Plutarco deja la puerta abierta a que hubiera ejercido el cargo poco antes del inicio de la Segunda Guerra Púnica. Sea como fuere, cuando Fabio regresó con sus hombres, se le planteó el mismo dilema que cuando los cónsules unían sus ejércitos, es decir, podían dividir a las tropas y comandar a 2 legiones cada uno, de forma independiente, o podían ejercer el mando absoluto en días alternos. Según Polibio, Fabio ofreció las 2 opciones a Minucio, y éste eligió la primera, aunque Tito Livio nos cuenta que fue al revés, que Minucio sugirió la segunda y Fabio optó por la primera, lo que tiene mucho más sentido. De hecho, el propio Polibio dice después que Minucio aceptó dividir al ejército, por lo que puede que sencillamente no supiera explicar bien la situación. Esta es mi opinión, que igual no tiene mucho peso, pero también la que nos da Peter Connolly. Si reflexionamos sobre esta cuestión, lo del mando en días alternos es una de las mayores estupideces de la política militar romana. Es como si te compras una hamburguesa a medias con un amigo, él tiene hambre y tú no, decidís que la hamburguesa cada día pertenece a uno, y evidentemente cuando te vuelve a tocar el turno ya no hay hamburguesa. Pues esto funcionaba igual. Si un cónsul quería batalla y el otro no, el mando en días alternos era lo mismo que dar el poder al que buscaba un enfrentamiento. Por eso no tiene sentido que Fabio dejara la decisión en manos de Minucio. El caso es que cada uno se puso al frente de 2 legiones y acamparon separados por 12 estadios, poco más de 2 kilómetros, justo a la distancia entre el tercer campamento de Minucio y el segundo, donde debía de haberse instalado ahora Fabio. Acerquémonos un poco más al terreno y veamos cómo estaban las cosas desde el visor de Google Earth. A Aníbal no le pasó inadvertida la separación de las fuerzas romanas y fijó su objetivo en otra elevación del terreno, entre su campamento y el de Minucio, que sería esta que vemos aquí señalada. Si pasamos al mapa topográfico, nos referimos evidentemente a este saliente, con un desnivel de 50 metros con respecto a la llanura circundante. Al igual que había hecho en la ocasión previa, el general cartaginés decidió ocuparlo, nuevamente para dominar la aproximación tanto a su campamento como a Geronium, donde estaban sus almacenes de grano. Esta vez sabía por su experiencia previa que el Magister Equitum romano acudiría para disputarle el control del lugar, y que para ello enviaría primero a su infantería ligera. En esta colina no había árboles ni vegetación, pero Aníbal, consciente de que eso haría que los romanos se confiaran, aprovechó las depresiones y las variaciones de nivel para esconder durante la noche a tantos soldados como le fue posible. Los fue enviando en destacamentos de 200 o 300 hasta que acumuló en la zona un total de 5.000 efectivos de infantería ligera y 500 de caballería. Parece imposible, pero fijaos lo propicio que es el terreno para esconder soldados de la vista de los romanos, en los valles que se forman detrás de los montículos y de la propia colina. La distracción principal la preparó al amanecer, enviando tropas adicionales de infantería ligera, estas al descubierto.
Minucio, viendo que se trataba de un contingente muy pequeño, envió a su propia infantería ligera para arrebatarle el control de la colina, tal y como el general cartaginés había previsto. Tras estos hombres iba la caballería, y en último lugar la infantería pesada de las legiones bajo su mando directo. La batalla comenzó como de costumbre, con un intercambio de proyectiles entre tropas ligeras. A partir de ese momento, Aníbal empezó a sumar refuerzos, que mantuvieron el choque igualado. Después acudió él mismo con la caballería y se produjo un enfrentamiento entre los jinetes de ambos ejércitos. Puesto que los púnicos eran más numerosos, la infantería ligera romana huyó y comenzó a descender por las laderas para protegerse tras la infantería pesada en avance. Como os podéis imaginar, en movimiento, sin la típica disposición manipular, se formó un jaleo de 1000 demonios entre los que avanzaban y los que retrocedían. Ese fue el momento elegido por el general cartaginés para dar la señal a sus unidades ocultas. Con esta intervención, ya no solo era la infantería ligera romana la que entró en pánico, sino todo el ejército, mascándose una tragedia a la altura de la del Trebia o la del lago Trasimeno. Y entonces, como si fuera parte del guión de una película de Hollywood, apareció Fabio Máximo en el último momento, con sus 2 legiones marchando en perfecta formación. Los legionarios, que habían roto filas hacía tiempo, se refugiaron tras el ejército de refresco. Para entonces, Minucio había perdido una parte importante de su infantería ligera, pero aún había sufrido más bajas entre sus efectivos de infantería pesada, incluyendo algunos de sus mejores hombres. Aníbal se dio cuenta de que había sacado todo el rédito posible a la situación y detuvo la persecución en un ejercicio de prudencia. Después de la lucha, ambos bandos se retiraron a sus respectivos campamentos. Los cartagineses fortificaron la colina con una empalizada y situaron allí una guarnición, y entre esta y su campamento cavaron un foso como protección adicional frente a una posible ofensiva romana. Del otro lado, el resultado de la batalla había puesto de manifiesto que la contención de Fabio había sido mucho más útil que el arrojo de Minucio, por lo que este último renunció a la igualdad en el mando y aceptó volver a ponerse a las órdenes del dictador. Tito Livio, cuya narración sabemos que bebe en buena parte del testimonio de Fabio Pictor, primo de Fabio Máximo, va un paso más allá, y nos cita 2 discursos de Minucio con los que básicamente reconoce su incapacidad y renuncia al mando compartido con Fabio. Os recito el que supuestamente dirige a sus soldados para que decidáis vosotros si os lo creéis o no. Soldados, a menudo he escuchado que el mejor hombre es aquel capaz de aconsejar cuál es el mejor curso de acción, y que el segundo mejor hombre es aquel que sabe escuchar esos buenos consejos. Pero aquel que no sabe ni aconsejar ni escuchar es el más incapaz de todos. Como a nosotros nos ha sido negada esa suprema inteligencia y capacidad, tratemos de estar en el segundo grupo de hombres, y mientras aprendemos a llevar el peso del mando, obedezcamos a un hombre sabio. Unamos nuestro campamento al de Fabio, y cuando hayamos llevado nuestros estandartes a su tienda, y yo le haya saludado como a un padre, vosotros, soldados, saludaréis como patrones a aquellos que os han protegido con sus manos y sus espadas, de forma que este día nos confiera al menos la gloria de poseer un corazón agradecido. Este tipo de discursos ya hemos comentado alguna vez que son apócrifos. Los escribe el historiador clásico basándose en lo que pudo haberse dicho o en lo que cree que se dijo, y su utilidad es la de adornar un poco el relato al modo de la novela histórica. Polibio, en su obra, ya insinúa que la redacción de un discurso pertenece al autor y no al personaje que lo pronunció. Pero en el caso de este de Tito Livio, no solo es apócrifo, sino que parece completamente falso. Dentro del terreno de lo probable, sí que es posible que Minucio saludase a Fabio como un padre, una escena que Silvestre Migis inmortalizó en este grabado del siglo XIX, recreando la reconciliación entre ambos. Si habéis visto el vídeo que publiqué sobre las legiones de Roma, era tradición y obligación del salvado reconocer a su salvador como un padre, y seguramente existiera alguna fórmula para recitar esas palabras, pero llegar desde ahí hasta la verborrea que nos suelta Tito Livio se me antoja difícil. Por cierto que existe un poema de Hesíodo 500 años anterior a la Segunda Guerra Púnica, que dice lo siguiente: el mejor hombre es aquel que, a diferencia de los otros, tiene todo en consideración y sabe discernir lo que es mejor para el futuro y para el empleo del tiempo. Noble es aquel que pone su confianza en quien sabe aconsejar, pero el que ni piensa ni escucha al que lo hace es un hombre que no sirve para nada. Así que a menos que creamos que Minucio decidió citar a Hesíodo para reconocer su incapacidad, el testimonio dado por Tito Livio no solo es apócrifo y seguramente falso, sino también un plagio. Hablemos ahora de una cuestión sobre la que habéis escrito bastante en los comentarios. ¿Era mejor la estrategia de Fabio que la de Minucio y sus predecesores? Y si era mejor, ¿hubiera puesto fin a la guerra si los romanos la hubieran seguido hasta el final? Para responder a estas cuestiones, primero hay que entender la estrategia de Aníbal.
En el vídeo de hoy hemos visto un ejemplo perfecto de que el cartaginés no podía quedarse quieto en ninguna parte más que unas semanas o para pasar el invierno, e incluso en esas circunstancias se veía obligado a emplear la mayor parte de sus tropas en tareas de aprovisionamiento. Además, la delicada red de alianzas entre libiofenicios, númidas, íberos, mauretanos y galos dependía de las victorias y los saqueos, es decir, que mientras la campaña fuera bien todos serían amigos, pero si las cosas empezaban a torcerse y su rutina se convertía en pasar hambre y viajar sin rumbo, era muy probable que la mayor parte de las tropas desertaran. Esos eran los puntos débiles de los cartagineses, y Fabio los conocía muy bien. Por ello, su estrategia consistía en hacerles la vida imposible, limitándose a acosarles y a cerrarles puertas, esperando un error como el del Ager Falernus. Una estrategia de demora que más adelante le valió el apodo de Cunctator, traducido habitualmente al castellano como el que demora o el contemporizador. Entonces repetimos la pregunta: ¿hubiera sido derrotado antes Cartago si los romanos hubieran seguido esta estrategia hasta el final? Pues es imposible de predecir, porque también tenía un punto débil. El objetivo de Aníbal era desestabilizar la región y hacer que los itálicos rompieran su alianza con los romanos, de forma que estos tuvieran que rendirse y se vieran obligados a pactar, dando la vuelta a los humillantes términos que había aceptado Cartago al término de la Primera Guerra Púnica. Fabio llevaba a cabo su estrategia de una forma tan estricta e incomprensible para el pueblo que a la larga habría hecho peligrar la lealtad de los itálicos, ya que durante cuánto tiempo habrían estado dispuestos a ver arder sus tierras mientras sus propios hombres, enrolados en las legiones de Roma, se limitaban a mirar. Lo más curioso de este delicado equilibrio era que cuanto más explotaban los romanos el punto débil de los cartagineses, más probable se hacía que estos alcanzaran su objetivo. ¿Qué habría desestabilizado la balanza antes? Lamentablemente solo podemos especular. Lo cierto es que después de Cannas, la estrategia de los romanos, incluyendo al propio Fabio repetidas veces como cónsul, no fue demasiado diferente en lo que a evitar batallas se refería, pero ya no se llevó a cabo de una manera tan fría e insensible como la que había concebido originalmente el dictador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado viéndolo tanto como yo preparándolo. Pero antes de despedirme, recordad que podéis dejarme en los comentarios las preguntas, curiosidades e inquietudes que queráis que responda durante el Q&A de celebración del primer aniversario del canal. Nada más por mi parte, que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.